de la mañana, 58 minutos, Felipe. Entonces, los niños los llevan al colegio mañana, pero los van a soltar a las 9 de la mañana porque las movilizaciones que ha convocado el gobierno van a arrancar más o menos a las 9 de la mañana. Puede darse, Felipe, el siguiente escenario. A ver. Los papás mandan a los niños al colegio, ¿cierto? Sí. Pero como van a tener que recoger a los niños para que los profesores puedan ir a las marchas, ¿cierto? Entonces los papás no mandan a los niños al colegio. No, entonces los papás de los niños no pueden salir a marchar en favor del gobierno. Me parece que puede ser que por otro lado se están pegando un tiro en el pie. Pero fíjese que el secretario general de la alcaldía, el doctor Silva, dice, es que yo estaba en una entrevista, pero no conozco todavía el decreto. Y me quedé yo pensando en lo que temprano nos dijo el profesor Riveros, es que cualquiera que sea el decreto, si es que lo pueden expedir, es que no hay decreto, no tiene fundamento legal, ¿no? No hay decreto y muy posiblemente no lo va a haber porque ¿qué dice un decreto? Día cívico es una figura profundamente otras veces han decretado día cívico, bueno, el de hace un año, ¿se acuerdan, Néstor? En el cumpleaños del presidente Petro, abril, que decretó día cívico. El 19 de abril del año 2024, y ahí se expidió formalmente un decreto, que entre otras cosas está demandado en el Consejo de Estado, pero en un proceso que se ha enredado porque hay muchos demandantes y entonces se ha demorado en acumular los procesos y en fin. Pero no se necesita decreto para convocar a una marcha, ¿no? Que es lo que está haciendo FECODE. FECODE está diciendo, bueno, estamos convocando a nuestros afiliados a movilizarse y para eso no se necesita decreto. Y claro, siempre viene la tensión del derecho de ellos de expresarse, que evidentemente lo tienen, y el derecho de los niños, pues de acceder a su educación, que evidentemente también la tienen, y ahí viene pues la tensión de los dos derechos y la manera de tratar. Es que lo único nuevo que está pasando, Héctor, es que es una manifestación convocada no por organizaciones sindicales, no, y en el marco de un derecho, día cívico, sino que es el gobierno que se inventa la figura del día cívico. No, el día cívico es lo de menos. El día cívico es lo de menos. El día de los cívicos, hagamos de cuenta que no existe, porque es que no existe. No genera ninguna consecuencia jurídica, ni aún si expiden el decreto. Héctor, si no lo expiden, pues la menos. consecuencia jurídica, perdón, Néstor, Héctor, la consecuencia Petro, jurídica es que se inventó los funcionarios no trabajan. El presidente Petro dice tanta cosa que hay que, pues, digamos, ¿no? Hay unas cosas del presidente Petro que yo paso derecho, como esa del día cívico, que es, a mi modo de ver, un decir. Pero claro, si hay una convocatoria o una movilización, y bueno, vamos a ver finalmente si la gente llega o no llega. Hay unas personas pues que tratan de desestimular a las personas a participar en la marcha, de cuestionar a quienes convocan la marcha, de pues tener distintas explicaciones de por qué es bueno o malo para el gobierno. Y sí, Néstor, las marchas se hacen a favor o en contra de los gobiernos, o para decirlo de otra manera, a favor o en contra de las políticas públicas que impulsan unos gobiernos. Sí, así era en eso que llamaron el estallido social. Yo recuerdo que tuvimos esa conversación varias veces. Yo siempre decía, esto es Néstor, en contra del gobierno las organizaciones de Duque. Sociales y sindicales protestaban contra decisiones de los gobiernos. Porque el gobierno no los representaba, pero claro que por supuesto que este gobierno en particular representa el interés sindical como el que más. ¿Cuál hay ministros, sindical? bueno, el ministro de Trabajo. ¿Cómo está la salud de los maestros, Héctor? El ministro de Trabajo es un el ministro de Trabajo es expresidente de un sindicato. La exministra de Trabajo era otro expresidente del sindicato. Este es un tema. ¿Cómo quieren que los sindicatos no estén a favor del gobierno si el gobierno lo que ha hecho es representar los intereses de los sindicatos, que no necesariamente son buenos? Es que ustedes me cuestionan. Vale la pena preguntar. Lo que ha hecho el gobierno con la salud del magisterio, ¿a usted le parece que es una defensa de los derechos de los que en esos momentos el FOMAC no sirve. Cuando el maestro entra a consultar para hacer una cita, para evaluar su salud, no sirve el sistema, no pero está funcionando. Vale la pena preguntar de verdad si nos hemos leído la reforma laboral. Yo creo que nos tocó coger el cuaderno, lápiz y papel y coger la reforma laboral. Por ejemplo, la reforma laboral, Héctor, tiene un punto que dice: solamente podrá negociar el sindicato mayoritario. Por ejemplo, en varias empresas donde hay varios sindicatos, la llamada consolidación de la negociación sindical perjudica casi todos los sindicatos. Eso lo tiene la reforma.
O por ejemplo, la reforma consagra que usted puede rotar semanas de 6 días y elimina el nocturno y el festivo a través de esa rotación, donde cuando cae domingo, el domingo no cuenta, sino cuenta como uno de los 6 días. Es que la verdad es que aquí yo he notado, con todo el respeto, que tanto quienes atacan la reforma como quienes la defienden o dicen que la reforma es el sumum del mundo obrero, ¿sí?, no la han leído. La reforma tiene diablillos contra el movimiento obrero, todos. Permite, por ejemplo, si lo dice por mí se equivoca, Aurelio, que la he leído con mucho cuidado y he participado en muchas si usted se siente aludido, me da pena. Si usted se siente aludido, me perdona. Pero yo estoy hablando en general. Simplemente le aclaro. Bueno, gracias por la claridad. Le agradezco como la conversación es conmigo y se refería a unas frases que yo dije, porque es que cuando yo digo que el gobierno del presidente Petro representa los intereses sindicales, pues a mí eso me parece obvio, y no necesariamente es positivo. Yo estoy describiendo un hecho. Hay quienes creen que cuando uno dice eso está alabando al gobierno. No, yo estoy describiendo, así como había otros gobiernos que representaban a los gremios económicos o cosas así, y eso podía ser bueno o malo, simplemente coincidían las políticas públicas con los intereses de unos sectores sociales, y en este caso coincide con el del sector sindical. Aurelio menciona un artículo del proyecto de ley que la mayoría de los sindicatos grandes especialmente, han promovido y han defendido desde hace tiempos, no desde ahora, el tema ese de si la negociación se hace con el sindicato mayoritario o no. Y claro, hay unos sindicatos pequeños, unas personas que están afiliadas a organizaciones minoritarias, pues que no les gusta eso. Hay interpretaciones, pero lo que yo digo es, aquí hay un gobierno que pues no hay ninguna duda, a mi modo de ver, y la representación, entre otras cosas, de los dirigentes sindicales en el alto gobierno en Colombia durante estos 2 años y medio es incluso, a mi modo de ver, sobre representado. Hay muchos más sindicatos muchos más dirigentes sindicales que lo que las organizaciones sindicales representan en Colombia. Le insisto, Néstor, es que el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, ha estado entregado a dirigentes sindicales. Hoy al doctor Edwin Palma, que fue un dirigente sindical muy importante de la USO, presidente de ese sindicato, y la doctora Gloria Ramírez fue presidenta de FECODE también, y ha habido otros dirigentes sindicales como Alexander López, que hoy es, bueno, ya no sé si es todavía director de Planeación Nacional o no, pero fue director de Planeación Nacional, un presidente del sindicato de EMCALI durante años. La representación sindical en el gobierno y la coincidencia de los reclamos sindicales históricos con lo que agencia el presidente Petro, pues eso no se puede negar. Entonces, pues no debería extrañarnos que los sindicatos pues salgan a hacer una marcha en apoyo del gobierno. Pero Héctor, yo en lo que sí estoy en profundo desacuerdo con usted. El viejo sindicalismo, María Consuelo, no significa que están defendiendo los intereses de los trabajadores. No, señora María Consuelo. No, es que Héctor ha dicho que él pasa derecho por el hecho de que exista o no decreto, y yo sí me permito disentir, porque es que el decreto convocaría a un día cívico. El día cívico cubre principalmente a los funcionarios públicos, y los funcionarios públicos en Colombia... El día cívico es el permiso para los funcionarios públicos. Es de más de 1.300.000 personas. Ese es el dato de funcionarios públicos según datos recientes. Función pública. Y entonces, pues obviamente el respaldo popular, entre comillas, que es lo que está buscando el presidente, se va a medir por cuánta gente sale y cuánta gente no. Si usted le da permiso a los que dependen de usted, que son más de 1 millón de personas, para tener día cívico, pues hace toda la diferencia en la percepción del apoyo popular o no. Entonces a mí sí me parece, primero, que necesitamos ver ese decreto para ver si eso tiene algún fundamento legal, y yo lo dudo. Y segundo, si hay un permiso para que la gente salga, pues es muy distinta la manifestación que si es una manifestación espontánea.
Eso sí es indiscutible. Yo le insisto, por eso yo perdóneme, yo le insisto que es que el día cívico no significa ni siquiera que los funcionarios públicos no vayan a trabajar. Pero es que el decreto de día cívico no existe en el ordenamiento jurídico colombiano y por lo tanto no es que cubra a los funcionarios públicos y no a los privados. No cubre a nadie, porque el día cívico no es una figura que existe. O sea, en el usted está con la demanda. Pero y no genera, claro que yo estoy con la demanda y no genera ninguna consecuencia. Ahora, si el gobierno nacional quiere autorizar a los funcionarios nacionales para que mañana no vayan a trabajar o tengan un horario especial, tiene que decirlo en el decreto, pero podría ahorrarse el artículo primero de decreta al día cívico. Tiene que claro que tendría que justificarlo. Claro, es que eso es lo que estoy diciendo. Y esa justificación hace la diferencia para el apoyo popular o no. Porque es que decir que hay más de 1 millón de personas en la calle es muy distinto a decir que hay 10.000. El día cívico es para eso, es para decir los funcionarios del gobierno vayan y me acompañan, que hace parte de la gran, en teoría, de la gran movilización que intenta el gobierno. Señora Paola. Claro, tiene que sacarlo por decreto y mirando a eso precisamente, pues me quedé viendo como la lista de ciudades, de alcaldes y de gobernadores que están o no apoyando el día cívico, en donde pues claramente que no Medellín, que no Cali, que no Bogotá, que no Cartagena, que no Santa Marta, que no Montería. Y como siempre, lo que más grita es el silencio. Y dije yo, pero un momentico, ¿y por qué Barranquilla y el alcalde Char no se opone a este día cívico? Y me encuentro que el alcalde Alejandro Char decretó, por ejemplo, el año pasado varios días cívicos, el 15 de julio de 2024 para el final de la Copa América entre Colombia y Argentina, el 19 de noviembre por el partido, Colombia. El 12 de octubre también para exacto, pero también decretó unos a comienzos del año pasado por el carnaval de Barranquilla, en donde decretó también días cívicos para las tardes, ¿y eso para qué tardes quiere libres decir, para Paola? los funcionarios del distrito. Luego, lo que me molesta en el fondo es como el manoseo con los niños del país, porque entonces cuando hay partido de la Selección Colombia o cuando hay carnaval de Barranquilla, y si nadie dice, uy, entonces ahora los niños de Barranquilla no van a tener dónde ir a estudiar y las mamás van a tener que quedarse cuidando con ellos, y entonces luego qué trauma para todo el mundo. Pero cuando sí es por un paro o una manifestación, como usted lo quiera llamar, que dice el presidente Gustavo Petro, porque para defender unas marchas, ahí sí todos estamos con los pelos de punta. Entonces luego hay veces en donde los paros cívicos son buenos y hay veces donde los paros cívicos no son buenos. Y es también una de las razones por las cuales, por ejemplo, el alcalde Char no se pronuncia como si lo hacen en contra los alcaldes de Medellín, de Bogotá, de Cartagena, de Santa Marta, de Montería. 8 de la mañana, 10 minutos. Néstor, yo creo que la fórmula que estaba proponiendo el profesor Carmona aquí en el distrito, en FECODE, pues es un punto medio, y es que nosotros tenemos que acostumbrarnos que es más fácil vivir en una sociedad donde todos ceden un poquito y nadie es el vencedor y hay vencidos. Entonces ellos dicen, mañana vamos a trabajar contrajornada, no vamos a trabajar la jornada completa, vamos a ir en la mañana, vamos a estar media jornada y después vamos a ir a marchar. Eso no es media jornada. Y van a estar vamos a ir media jornada y después vamos a marchar. 7 de la mañana y a 8:30 de la mañana. Y ese es un día, ese es un día en muchos meses, y además nos dice, vamos a compensar la jornada. Con los niños vamos a trabajar para que esas 3 horas que no trabajemos las compensemos en otros días. Y entonces pueden ejercer su derecho al trabajo, los niños también ejercen su derecho a la educación y convivimos. Lo que no podemos hacer es buscando razones, motivos para dividirnos por cualquier vaina. Entonces, la reforma laboral es una reforma justa, y a mí me parece interesante, y eso yo creo que habla bien de la reforma, que a Aurelio le parece que la reforma es neoliberal, que va en contra del movimiento obrero, y a algunos empresarios les parece que la reforma es comunista. Debe ser que es buena, debe ser que es un punto intermedio que vale la pena defender. Y lo otro también, Néstor, es, aquí se pone a prueba no solo la marcha de mañana, se está poniendo a prueba la estrategia de consulta popular. La consulta, ya terminó, Aurelio, permíteme un momento, ya terminó muy rápido. Aquí también se está poniendo a prueba la consulta popular. La consulta popular, como se está iniciando a plantear, que es una consulta popular que solo moviliza a los sectores de izquierda y que no es convocante, corre el riesgo, y lo digo porque yo cometí ese error, corre el riesgo de hacer lo mismo que hizo el plebiscito por la paz. El plebiscito por la paz, en vez de unir a un país en torno a un propósito que nos debería unir, que era la paz, terminó dividiéndonos. Y eso fue parte error del presidente Santos y oportunismo político del expresidente Álvaro Uribe.
Eso es lo que no nos puede volver a pasar. Nos deberían unir los propósitos, como que los trabajadores reciban 2.000 pesitos trabajando, si están trabajando horas extras en la noche, nos debería unir. Si están trabajando los dominicales que ganan un poquito más, nos debería unir. No debería convertirse esto en una puja política que lo que hace es básicamente servirle los intereses de los políticos, no de los trabajadores. Esa es la bandera del gobierno, lo de que ganen 2.000 pesitos más. La reforma laboral. Sí, pero eso no es necesariamente cierto. Claro, pero eso no es necesariamente claro que no es cierto. No la es última, necesariamente Aurelio, cierto. Si usted lee la reforma, eso no es necesariamente cierto. La reforma permite la jornada de 36 horas. La reforma permite pagar para fiscales por debajo del mínimo, cosa que hoy no existe. Si usted contrata a una persona 2 horas o 3 al día y le tiene que reconocer, los parafiscales se los tienen que reconocer sobre el mínimo, la contribución a la ARL, etcétera, etcétera, la empleada del servicio doméstico, no sobre lo que trabaja. Eso lo está permitiendo la reforma, y esa es la reforma que el movimiento obrero tiene que defender. Y con respecto a la unidad negocial, Néstor, permítame dar una información. ¿Sabe cuántos sindicatos hay en Ecopetrol? Dígame cuántos sindicatos hay en Ecopetrol. Todo el mundo piensa que hay uno, que es la USO. No, hay 60 sindicatos en Ecopetrol. 60. Y por lo menos 20 se han creado en el gobierno de Petro para protegerse de los despidos masivos y la persecución laboral. Y entonces eso es lo que hay que ir a defender. Y entonces resulta que, claro, Edwin Palma es muy amigo del gobierno, porque el gobierno decidió que la USO negocia por todos y que la USO recoge la cuota sindical de todos los trabajadores y le metió miles de millones de pesos al bolsillo. Esa es la afinidad de Edwin Palma con el gobierno de Petro y los de la USO. Pero hay una ruptura evidente entre la dirigencia sindical y la base obrera. La base obrera no conoce la reforma laboral y la dirigencia sindical, por afinidades políticas, la respalda. Muy bien, Aurelio, 8 de la mañana, 14 minutos. Sobre el tema de las marchas, del día cívico, de la movilización, de lo que está jugando el gobierno, de los indígenas, en segundo les voy a contar, Felipe, a propósito de ya comenzaron a llegar indígenas a diferentes regiones del país. La minga está repartiéndose por Cali, Popayán y Bogotá, intentando hacer presencia para las jornadas de mañana. Las mingas van a ser muy protagonistas de los actos de mañana en diferentes regiones. Bueno, pero eso no le extrañe, con esas millonadas que les están dando, Néstor, desde el principio del gobierno. ¿Qué es lo que nos extraña? Sí, no, un punto importante, Néstor, pero Néstor, mire, no descuidar la seguridad del Congreso de la República. Es que el tema de las marchas para mañana coincide con la discusión del archivo de la reforma laboral. Pero no estamos... Claro, pero es un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes recientes de manifestantes ingresando al Congreso de la República y los congresistas Néstor, diciendo, mire, ojo, que la seguridad de nosotros está en riesgo. Yo estaba escuchando a Aurelio y su discusión sobre tal o cual artículo de la reforma laboral. Eso es no entender la convocatoria, Néstor. Mire, esto no es sobre tal o cual disposición de la reforma laboral. Esto es mucho más profundo que eso. Es la defensa de un proyecto político. Es que el presidente lo dijo el otro día en la red social X, dijo, pongo mi gobierno en manos del pueblo. Es mucho más amplio lo que se está jugando ahí y por eso va a ser tan interesante, Néstor. Y por eso es que todas estas organizaciones sindicales, indígenas, lo que sea, que con o sin razón han apoyado este proyecto político, pues van a tratar de movilizarse, porque es que la apuesta que puso el presidente es la máxima y además es la última, porque piense, si esto le sale mal, ¿qué le queda a ese proyecto político? Queda completamente vaciado de energía, queda completamente vaciado de fuerza y de capacidad política en mucho sentido. Entonces la apuesta la puso el mismo presidente en ese nivel cuando dijo, yo esto básicamente estoy poniendo mi gobierno en manos del pueblo. Esto no es sobre si tal o cual artículo beneficia a tal o cual sindicato, es mucho más profundo lo que está en juego. 8, tiene razón Andrés, 8 de la mañana, 16 minutos. A propósito, está comenzando la movilización. 15.000 indígenas están saliendo esta mañana desde las montañas del departamento del Cauca y vienen para Bogotá, van para Cali, van para Popayán. Hugo Mario Palomar. Néstor, son indígenas de todo el departamento del Cauca los que están saliendo a esta hora de los resguardos en chivas, en buses escaleras, y que se están desplazando 5.000 a Popayán, otros 5.000 a Cali y otros 5.000 a la ciudad de Bogotá. Dicen que se van a sumar mañana a las marchas para respaldar las reformas del gobierno Petro. Aseguran los líderes de la minga que se movilizarán con recursos propios, aunque es verdad que algunas organizaciones indígenas han sido beneficiadas con contratos del gobierno nacional durante los 2 primeros años
años del gobierno de Gustavo Petro, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI, ha firmado más de 38 contratos con diversas entidades públicas que suman más de 160 mil millones de pesos, según datos del SECOP. El consejero del CRI, Jessy Conda, aclaró que la marcha será por las reformas, pero también por la crisis humanitaria generada por la presencia de grupos armados en sus territorios. Descartó el bloqueo de carreteras. La vía panamericana está descartada, no serán vías de derecho, sino que será una movilización activa y pacífica, y en ese sentido pues sumarnos a llamamientos que tienen pues las mayorías de colombianos y colombianos en defensa de los derechos laborales, los derechos a la salud y los derechos a las demás reformas estructurales. La Minga se sumará en Cali a las marchas convocadas por centrales obreras y algunos sindicatos. 2 puntos de partida de estas marchas en Cali desde las 9 de la mañana, Parque de las Banderas y antigua estación del ferrocarril, Néstor.